Ok, bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a aprender a cómo pintar nuestro personaje luego de haber creado nuestra línea. Probablemente ustedes tendrán el personaje en este escenario, en este punto. Luego de dibujar la línea, trabajar de dos maneras diferentes. La primera es guardar el archivo con extensión de SAI, o sea, .SAI. Guardar como. Y aquí en los formatos, pues está .SAI. También lo pueden guardar como Photoshop, un PSD, o también se puede guardar como un PNG. Cualquiera de las tres opciones no funcionan. Yo aquí lo tengo como SAI, como PSD. Bueno, Photoshop no abre el archivo de SAI, ok, pero sí puedo desde SAI guardar el PSD. En este caso, pues ya se habrán dado cuenta, está mi archivo, y este archivo yo lo puedo abrir en Photoshop. Entonces está por acá. Aquí pueden, por ejemplo, si lo hicieran un PNG, lo pueden importar como que si fuera una imagen normal. Entonces aquí está como bien estándar del proceso. Ok, entonces, bueno, solo les muestro las propiedades de mi documento. Es un tamaño carta y de resolución tiene 300 dpi. De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que nosotros deberíamos seguir? Vamos a ver, veamos primero cuáles son, digamos, mis sugerencias según mi experiencia sobre cómo se deberían pintar personajes dentro de cualquier programa. Lo primero es crear una capa con la silueta completa, y luego yo lo divido en dos secciones donde ya es libertad de cada persona. Si ellos quisieran, o si ustedes quieren más bien, pintar por material, es decir, una capa para piel, una capa para ropa, una capa para cabello, una capa para accesorios, etcétera, de la manera que se les vuelva un poco más sencillo. Y también está, pues, ustedes se sienten un poco más valiente, pueden intentar trabajarlo todo en una sola capa. Los dos métodos son absolutamente válidos. Aquí, como les digo, es cuestión de qué tanto se quieren complicar la vida. Todo es parte de la experimentación. De acuerdo, entonces, si tomamos como parámetro que lo primero que debemos hacer es trabajar con la silueta, un término que seguramente han escuchado un montón de veces. ¿Cuáles son algunos pasos sencillos para realizarlo? Yo por acá he listado 3. El primero consta a través de una de estas herramientas que están satanizadas dentro del diseño gráfico, porque ustedes saben que usar una varita mágica para recortar una imagen o cambiar, hacer una selección y cambiar un color, por ejemplo, son cosas que no se deben hacer. Pero bueno, en este caso podemos romper un poco la regla y se van a dar cuenta que funciona. Luego tenemos el método opcional, que para mí es el ideal. Estamos hablando de la pluma. La pluma debería ser el método ideal para sacar la selección. Y por último tenemos la herramienta de lazo. Vamos a ver cómo funcionan rápidamente cada una de ellas. Ok, entonces vamos a probar la técnica de la varita mágica. Vamos a ocultar las indicaciones y habilitar mi línea. Y el primer paso va a ser ponerle un color sólido con la herramienta del bote de pintura o la cubeta, como ustedes quieran decirle o lo conozcan.
Entonces vamos a tirar un color de fondo, un color oscuro. Sí, ok, aquí no hay ninguna cosa nueva. Ahora, debajo de la línea, acá, voy a crear una capa nueva. En esta capa yo voy a hacer mi magia. Ok, selecciono la herramienta de varita mágica y lo que yo voy a hacer es seleccionar todo el entorno de mi personaje. Perdón, herramienta equivocada, varita mágica. Uy, sí. Y vamos a presionar Control Shift I para invertir la selección. Una vez tengo invertida la selección, pasa una cosa curiosa. A ver, primero les muestro. Selecciono un color más claro y en la capa nueva que he creado con la cubeta yo voy a soltar la pintura. De esta manera yo tengo de una forma fácil la silueta de mi personaje. Ok, ahora lo que sucede es que da un pequeño error, queda un poquito sucio. Si se dan cuenta, alrededor del trazo queda como un pequeño rebase, una rebaba, creo que es el término. Queda un poquito sucio. ¿Qué es lo ideal que deberíamos hacer? Regresemos un par de pasos y nos quedamos hasta donde invertimos la selección. Ahora, yo lo que puedo hacer es esconder ese rebase detrás del trazo, pero para eso yo necesito disminuir la selección. Lo hago de la siguiente manera: me voy al menú selección y acá está modificar. Dentro de modificar está una opción que dice contraer. Entonces acá nosotros podemos comenzar a experimentar un poco. Sin embargo, puede ser 2 o 3 píxeles. Podemos con 3 píxeles. Vamos en aceptar y nos damos cuenta que la selección disminuye un poco. Entonces, en esta nueva capa sí puedo soltar la pintura como lo había hecho previamente. Control D para quitar selección y ahora sí me doy cuenta que mi línea quedó limpia. Esto quedó muy bonito, muy limpio. Entonces, este, amiguitos, es el primer método. El segundo método consiste en hacer exactamente, más bien, buscar exactamente el mismo resultado, pero utilizando la herramienta de pluma. Vamos a ocultar esta que ya hice y voy a seleccionar mi herramienta pluma. Ok, con la herramienta pluma solo debo tener cuidado de una cosa. En este apartado donde está, digamos, la función que hace la pluma, tengo estas 3 opciones. Tengo forma, tengo trazado y tengo píxeles. Por defecto viene forma, pero nosotros necesitamos trazado. Entonces, primero asegúrense que esté en trazado y vamos a hacer el proceso, pues, que es por rigor, de rigor, para hacer una selección, digamos, dentro de una fotografía. Entonces, por acá yo comienzo a dibujar la silueta. Sí. Aquí digamos que no hay tampoco mayor ciencia. Como suelo decir, esto ustedes lo van a hacer con amor y paciencia y un montón de pasión. Al menos eso espero. Aquí lo importante a resaltar es que el trazo puede quedar oculto tras la línea. Ok, aquí voy terminando yo de cerrar la silueta de forma completa. ¿Y a dónde comienza la magia? Porque aquí solo tengo dibujado un trazado. Yo necesito convertir ese trazado en una selección. ¿Cómo lo hago? Tal vez ustedes ya saben, pero si no se los recuerdo, o más bien se los explico.
presionamos la tecla control y la tecla enter y el trazado se me convierte en una selección. Ahora, al igual que el método anterior, selecciono la cubeta y, digamos, suelto la pintura por acá. Control D para quitar la selección y tengo básicamente el mismo resultado. Aquí me queda un poquito sucio, pero esto al seleccionar el borrador fácilmente yo lo puedo limpiar y ya. No hay mucha diferencia entre el anterior. Entonces ambos métodos son válidos. Veamos el tercero. Ok, el tercer método prácticamente es el más tedioso. Hago una capa nueva y con herramienta de lazo, lazo poligonal más específicamente, básicamente yo comienzo aquí a hacer toda la selección. Esto es un poquito más tardado, así que solo les voy a hacer un pequeño ejemplo acá en caso ustedes no quisieran usar la varita mágica y en el caso que ustedes no sean muy amigos de la pluma. Entonces quiero que sepan que existe también este método. Ok, tengo la selección, nuevamente el bote de pintura y doy clic por acá. Tengo el mismo resultado. Aquí prácticamente es con el que ustedes se sientan más cómodos. De acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a comenzar a pintar en diferentes capas. Así como tengo esta pequeña guía por acá, puedo comenzar a pintar por materiales o en una sola capa. ¿Cómo funciona esto? Luego que ustedes tienen definida su silueta, digamos, yo me quedo con la primera. Voy a borrar estas nada más para tener un poco de espacio limpio. Voy a crear una capa nueva. Ojo, aquí la voy a crear encima de mi silueta, entre la silueta y la línea. Vamos a ponerle nombre. Ok, pongámosle silueta, pongámosle línea, excelente, línea, y a esta pongámosle un nombre provisional, color 1. ¿Dónde comienza la magia? Ustedes saben que aquí en Photoshop hay diferentes opciones para una capa, pero en especial nos damos cuenta que están estos símbolos de acá. Sabemos que esta es para bloquearlo, esta es una mesa de trabajo, esta es para moverlo, perdón, esta es para bloquear el movimiento, esta es para bloquear la edición de la capa, pero el que nos interesa es este de acá, el último. ¿Qué es lo que hace? Esta opción me bloquea la transparencia. Ok, tengo acá esta capa. Entonces yo agarro el pincel, por ejemplo aquí estoy con el mouse. Si yo comienzo a manchar por acá, pues se dan cuenta, cambios de color. Aquí me salgo de la línea, como que si fuera un cuaderno para pintar, pues debería tener el cuidado de no salirme de la línea. Pero esta opción de la capa, esta opción de bloquear transparencia, me permite a mí precisamente no salirme de la línea. O sea, aquí puedo manchar a lo loco, como me diga mi corazón o como sea, y no se va a salir la pintura. Ese sería como un pequeño tip que nos va a servir un poquito más adelante. Pero ahora, ¿cómo voy a pintar, por ejemplo, el pantalón? Supongamos, ok, ya sé cómo voy a nombrar esta capa. Yo le voy a poner pantalones. Y voy a hacer lo siguiente, voy a
ocupar la herramienta de lazo y de una manera pues rápida por acá voy a hacer una selección. Vamos a hacer esto así ahora. Y yo quiero pues que sea un pantalón azul porque es el mejor color del mundo. Entonces le tiro por acá el color. De acuerdo, ahora ¿qué fue lo que sucedió? Me salí de la línea, me quedó feo. Es acá donde a mí me funciona mi capa de silueta. Vamos a crear una máscara de capa. Ok. Tengo acá los pantalones y acá la silueta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy en medio de las dos capas y presiono la tecla Alt. Entonces el cursor me cambia, se me hace un cuadrito con una flecha hacia abajo y yo le doy clic. Entonces de esta manera le digo que la capa que está encima va a ser visible nada más en la que está debajo. Entonces, de esta manera fácilmente pues he bloqueado mi color base a través de máscaras de capa. Ahora básicamente voy a hacer la misma mecánica para la piel. Entonces acá la ventaja es que yo me puedo salir de la línea, incluso acá. Entonces igual por acá selecciono un color piel. Bueno, es nuestro personaje, no exactamente un humano, pero seleccionemos un color medio piel al menos. Ok, pintura otra vez. Listo, tengo un desorden, quizás aquí exagere un poco. Entonces nuevamente máscara de capa. Sí, aquí ha quedado cruzado más bien, pero como podrán imaginar, aquí la solución es hacer una capa nueva. Y en esta capa nueva yo voy a poner un color para la hebilla. Listo. Ok, tengo la hebilla. Hagamos una nueva. Aquí se me olvidó enmascararlo. Listo, hago una nueva entonces. Y en esta yo voy, ya me siento un poco más valiente. Entonces con el pincel selecciono un color más oscuro y nada más voy a hacer esto. Aquí cuenta mucho el orden de las capas. Entonces si el pantalón está encima de los zapatos, entonces vamos jugando un poco con el orden y jerarquía de las capas. Entonces solo me falta la cabeza. Podemos hacerlo nuevamente con herramienta de lazo. Vamos a utilizar exactamente la misma mecánica. Vamos a ver, se van a dar cuenta que esto es bastante sencillo. Y termino acá la selección. Ahora una capa nueva. Selecciono pues un color más tirándole a hueso y voilà, tengo todo por capas. Estos son los colores base que yo voy a utilizar. Muy bien, ahora según esta pequeña guía improvisada, el otro método que pueden utilizar es precisamente poner todos estos colores en una sola capa. Vamos a duplicar esto, nada más para hacer el ejercicio. Borro hasta la silueta. Ahora hago una capa nueva y siempre utilizando el mismo método puedo comenzar aquí a pintar. Digamos, más bien necesito utilizar la herramienta lápiz, no la de pincel, sino la de lápiz. Y con esto yo comienzo aquí. Recuerden, aquí estoy con el
aquí estoy con el mouse, no tengo ninguna tableta, entonces aquí yo hago una pequeña selección. No se ve porque está enmascarado. Ahora le quito la máscara, termino de cerrar el trazo y con el bote de pintura yo pues le pongo color. Sí, ahora sí lo puedo enmascarar y voy llegando al mismo resultado. Puede ser cualquier método. Hagamos una capa nueva y con el lápiz pues yo comienzo, digamos, el color piel que teníamos antes. Comienzo aquí a dibujar prácticamente un poco libre todo lo que corresponde a la piel. Ahora bote de pintura, enmascaro y voy obteniendo el mismo resultado. Entonces hago lo mismo con la cabeza, con hebilla, los zapatos y voy llegando al mismo resultado. Ahí prácticamente es el método que ustedes se sientan más agradables, de hacer un poco de experimento, pero básicamente la misma cosa. Ahora también puede venir alguien y decir, yo voy a pintar en la capa de silueta, y en esta capa pues precisamente ahora sí cambio la herramienta de pincel y comienzo a pintar con la transparencia bloqueada, y de esta manera no me salgo de la línea. Claro, está un poquito más desordenado, un poco más libre, y realmente creo que funciona más con una tableta. No es tanto para un mouse, sino una tableta, porque no tiene como un control un poco más estricto de la situación. Entonces sería el otro método. Cualquiera de ellos es válido. De acuerdo, entonces ahora sí procedemos a darle un poco más de carácter. Recuerden, siempre estamos con técnicas para trabajar nada más con el mouse. Voy a borrar esta aberración y activo donde yo tenía ya por materiales. Ok, entonces veamos, está la línea, está una capa para la cabeza, la piel, los pantalones, los zapatos y la silueta. Esto lo tengo en una carpeta, como un grupo. Voy a crear una capa nueva y voy a hacer el mismo método y la voy a enmascarar. Presionando Alt, yo genero una máscara de capa. Ok. Ahora voy a cambiar a la herramienta de lazo. Ahora voy a utilizar el lazo normal, no el poligonal. Y la intención va a ser comenzar acá a simular un poco de volumen. Digamos algo así. Aquí yo puedo sumarla a mi selección. Digamos que me haga una cosa así. Claro, aquí es un poco de conocimiento de iluminación tradicional. Dejémoslo así y después les muestro cómo arreglarlo. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer en mi nueva capa? Selecciono la herramienta de degradado. Sí, degradado, está por acá. Probablemente ustedes no tengan esta opción. Dependiendo de la versión del Photoshop, está un poquito más escondido o un poco más accesible, pero aquí básicamente el modo es de color sólido a color transparente. En este caso está en esta carpeta de efectos predeterminados y está acá en medio, es de sólido a transparente. Entonces está esta opción, pero en sus casos creo que viene de una manera más sencilla. Okay, si no, lo que tienen que hacer es modificar el degradado. Nos vamos acá y en el degradado hay dos controladores. El que está arriba me manipula la opacidad y el que está abajo
me manipula qué color es el que está dentro del degradado. Por ejemplo, acá yo puedo cambiar y ponerle un rojo, y acá yo le manipulo la opacidad. Entonces tiene que estar en 0% para que me haga el efecto de sólido a transparente. Listo, ahora seleccionen un color frío que no sea brillante, ni tampoco que esté en negro, sino que un color azul casi negro. Y con el degradado vamos a hacer esto, perdón, al lado opuesto. Sí, de esta manera yo voy creando sombras o creando volumen. Hagámoslo una vez más. Por acá este brazo necesita un poco de sombras. Hago la selección y degradado. Está un poquito violento, entonces algo así puede funcionar. Ok, algo así. Vamos creando un poco de volumetría. Ahora, de repente hay una parte que se sombreó que no debería, o una parte igual que no me gusta. Vamos a seleccionar el borrador y seleccionar dentro de las opciones uno que sea difuso, como este, y con esto nosotros comenzamos a limpiar áreas. Esto en mi caso sí me gusta, entonces solo lo voy a medio borrar para que vean cómo funciona. Aquí si me pasé, entonces lo hago un poco más pequeño y puedo borrar. Listo. Acá en el pantalón pues tengo dos opciones. Esta es una sombra dura, entonces me conviene a mí seleccionar con el lazo, simular unos pliegues tal vez, y ahora sí puedo borrar. Okay, voy generando ya un poco de volumen con esto. El otro uso que se le puede dar al borrador es precisamente, como les mencioné hace un momento, hay un poco de conocimiento sobre pintura clásica, entonces le podemos agregar una luz de rebote, una luz en el borde del personaje. Podríamos crear un efecto como esto. Si aquí voy, como les repito, sin tableta, esto es al puro dominio del mouse. Se dan cuenta, me genera un efecto bastante llamativo, un efecto bastante genial, que básicamente es una luz de rebote. Ok, entonces aquí estoy trabajando con la capa de una manera bastante cruda, es decir, el modo de fusión es de la capa, es normal. Lo recomendado es pasar esta capa al modo multiplicar, porque esto me resalta las sombras y el color que está debajo me lo vuelve más oscuro. Ahora yo a esta capa le bajo opacidad. Listo. Entonces, con un valor con el que yo me sienta a gusto y que no se vea sucio y que sea perceptible. Ahora yo puedo seguir agregando más capas y, por ejemplo, puedo ponerle sombra a la cara. Puede hacer algo como esto. Selecciono el color base y le tiro un color un poco más oscuro. Claro, aquí no quedó muy bien, pasémoslo a multiplicar y voilà, quedó de maravilla. De nuevo puedo borrar un poco la orilla para simular un poco luz de rebote. Aquí ya es un poco de experimentación y dominio de técnicas clásicas. Entonces va agarrando carácter.
Y así, de esta manera yo puedo seguir agregándole más sombras. Digamos algo como esto, tal vez por acá. Aquí he elegido el pincel porque quiero marcar unas sombras duras, pero también se puede hacer mediante el lazo. Veamos cómo queda con el degradado. Okay, no queda mal. Listo. Ahora de la misma manera vamos a aplicar efectos para luces. Podemos utilizar exactamente el mismo método de lazo y degradado. Buscamos un color un poco más alegre, un poco más cálido, y se lo vamos a arrojar por acá. Okay. Máscara de capa de nuevo. Y ahora aquí puedo experimentar con otro modo de fusión. A veces funciona superponer, a veces también funciona trama, o alguno de estos como luz fuerte o luz suave. Aquí básicamente es experimentar de una manera que no se vea demasiado agresivo y que vaya acorde al modo en que yo voy pintando. Si en mi caso me podría quedar incluso con luminosidad, e incluso puedo seguir explorando un poco con las sombras si no me quiero quedar con multiplicar. Pues puedo buscar otro modo de fusión. De acuerdo, ¿cuál es la lógica aparte de poner sombras y luces dependiendo de la fuente? La otra lógica es que las sombras tienen que ser frías y la luz tiene que ser cálida. Dicho de otra manera, pues en la gama de azules para sombras y en la gama de amarillos o de rojos para luces. Ese es como el principio base. Y una vez dominamos la teoría, pues básicamente podemos comenzar a romper las reglas. Aquí puedo hacer un montón de experimentos. Por ejemplo, sigo con el lazo y puedo simular una sombra arrojada, por ejemplo. Y veamos, por acá. Algo así. Quizás está un poco agresivo. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a bajarlo un poco. Y quizás le vendría bien un poco más de forma. Tal vez hasta la orilla. Ya. Sigamos jugando un poco con diferentes iluminaciones. E incluso acá yo le puedo cambiar otra vez el modo de fusión. Ese sería un método sobre cómo pintar teniendo todas las capas agrupadas y trabajando con una serie de capas nuevas que me funcionan como capas de ajuste. Pero seguramente se van a preguntar, entonces, ¿para qué dividí en diferentes materiales? Ok, ese es el otro flujo de trabajo que ustedes pueden implementar. Por ejemplo, aquí tengo la capa de la piel, pongámosle nombre, piel, y a este pongámosle cabeza. Zapatos.
efectos. También. Listo. Vamos a jugar un poco con la capa de la piel. Y vamos a utilizar el mismo principio de lazo. Yo acá comienzo a delimitar donde quisiera que impactara, más bien donde quisiera yo que estuviera la sombra. Hago una capa nueva y esta capa nueva se va a enmascarar a la capa de la piel. Ok, entonces con la herramienta de degradado, en color frío, yo hago esto. Ahora aquí podemos comenzar a jugar con los modos de fusión nuevamente. Podemos multiplicar. Ok, se ve sucio. Podemos bajarle intensidad a la capa. O directamente le podemos cambiar el color a la sombra. ¿Cómo lo podemos hacer? De una manera fácil y práctica. Presionamos las teclas Control U y con esto yo puedo cambiar el color que estoy utilizando. Puedo experimentar y poner colores totalmente no convencionales. Acá y podemos borrar un poco para simular un poco la luz de rebote. Ahora me voy con la capa de los pantalones, hago una capa nueva, lazo de nuevo y con esto yo comienzo aquí a dibujar un poco los pliegues. Aquí me puedo salir, no hay problema. Seleccionamos un color más oscuro y degradado. Ya no me preocupo porque se va a manchar, por ejemplo, aquí la hebilla o los pantalones o la piel, porque cada cosa está en una capa diferente. Veamos con la cabeza igual. Puedo acá de esta manera, degradado de nuevo. Ahora aquí se salió un poco en este caso, cosa que no debería pasar, pero de qué manera lo arreglo. Fácil. Por acá en la selección de la capa de la cabeza doy control y hago clic y tengo la selección de la cabeza. Ok, la invierto, control shift y borro sobre la capa que acabo de hacer. Listo, quedó excelente. Entonces esa es la otra manera de aprovechar todas estas capas que tengo yo por material. Ahora aquí al fondo igual yo le puedo poner un pequeño detalle, nada más para que no sea tan plano, un color un poquito más claro, y podemos jugar con algo como esto, o puede ser inverso y sería un poco al gusto. Sería que yo lo puedo bajar un poco la intensidad y con esto pues ya no va a quedar de una manera tan plana. Así que este sería el método prácticamente sobre cómo trabajar sin necesidad de una tableta. Con un poco de paciencia y dedicación se pueden obtener mejores resultados, pero creo que es una técnica bastante buena, mientras podemos ahorrar un poco y comprarnos una tableta. Así que sería eso por esta sesión.